sabiduría de Dios, ¿sí? El lema de este mes era instrucción para que trae sabiduría, ¿sí? Pero muchas veces para llegar a tener sabiduría, antes hay que tener conocimiento. Y buscaba en distintos libros, en el diccionario, la definición de lo que es conocimiento y de lo que es sabiduría. Y dice que conocimiento es acumulación de información que se puede utilizar para bien o para mal. Es saber o conocer acerca de algo o de alguien, dice también. Y que también es concerniente y está involucrada la inteligencia en el conocimiento. Y la sabiduría es algo distinto. ¿Por qué? Porque muchos por ahí nos creemos sabios porque tenemos conocimiento, pero la sabiduría va por otro lado. Y dice la definición de sabiduría algo así, que es la capacidad de obtener conclusiones o juicios convenientes. Es algo desarrollado para aplicar la inteligencia y es el resultado de conclusiones con mayor entendimiento. Y también tiene el poder de discernir o diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y eso es la diferencia que hay entre el conocimiento. Aquí en la sabiduría nosotros podemos diferenciar o discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Se dice que una persona puede ser inteligente, pero puede ser inteligente, tener conocimiento, pero carecer de sabiduría. O sea, no es lo mismo tener conocimiento, intuirnos, como dice el lema, ¿sí? Y obtener esa sabiduría. O sea que puede ser muy inteligente pero poco sabio, o también al revés, puede tener muy poca inteligencia, ¿sí? Pero su sabiduría puede ser extensa. Decimos también que los sabios, dice, actúan con prudencia, y de ahí es donde podemos sacar otra definición o otro término de lo que es la sabiduría. La sabiduría podríamos decir que es la raíz, la base o el cimiento, ¿sí? Donde están las virtudes de un hombre. El apóstol Pablo en 1 Corintios 8 habla de lo importante que es poseer conocimiento, pero también nos dice que ese conocimiento a veces nos envanece. Él ahí en la carta a los Corintios, en ese momento tenía una situación entre la iglesia de Roma y de Corintios justamente, y es donde él saca a florecer, porque había un tipo de competencia en realidad entre los líderes de esas iglesias en cuanto al conocimiento espiritual, ¿sí? Y él muestra en esa carta que lo importante no era en sí el conocimiento, sino que el amor es lo que fortalecía a la iglesia, y eso es lo que la hacía crecer. Dice que muchas veces ese conocimiento del cual hablaba el apóstol provocaba orgullo y los hacía a esas personas creídas en lo que ellos sabían. Pero dice que más y mejor sabe, el que más y mejor sabe hace gala de su ignorancia. O sea, ¿qué significa eso? Que muchas veces nosotros hacemos gala del conocimiento que tenemos con respecto a nuestra lectura, a nuestra instrucción, pero eso no nos hace más sabios con respecto a ese conocimiento. Y ahora vamos a la palabra, vamos al libro de Proverbios, y ahí vamos a ver de dónde proviene la sabiduría, ¿sí? El libro de Proverbios, en el capítulo 9, en el versículo 10, dice que el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Esa es en NTV. Y otra versión dice, el temor de Dios es el principio. Cuando habla del principio, es hablar del inicio de algo, de lo primero. Es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, que la palabra nos hace entender que el principio de ser sabio, el principio de esa sabiduría, empieza, ¿sí? Comienza por tener
temor de Dios. Con las cosas que hoy nos pasan, como recién les decía, uno vive atemorizado por algunas cosas, vive atemorizado quizás, como les decía recién, por un malestar en el estómago, por un malestar, por un dolor de cabeza, y muchas de esas cosas a veces son espirituales, y está en ese temor distinto a saber lo que es el temor de Dios. Como para entender, ¿sí? Definir el temor de Dios es muy diferente al otro temor o miedo que a veces sentimos el hombre que no conoce de Dios, ¿sí? Que pasa por situaciones como hoy, que las que estamos pasando, situaciones económicas, situaciones sociales, y en las cuales se suman a veces también las situaciones que vivimos personalmente, quizás en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, y todo eso demanda en nosotros, plantea en nosotros temores. Y esos temores muchas veces ya han llegado a ser diagnosticados por profesionales. Hoy le llamamos pánico, le llamamos depresión, le llamamos fobia, le llamamos ansiedad, y todo eso nos lleva a huir, a alejarnos. Ese temor nos lleva a alejarnos de la presencia de Dios, y sobre todo al que no conoce de Dios. Nosotros que ya hemos aceptado al Señor en nuestros corazones, muchas veces también nos pasa que ese temor nos invade, que esa situación nos invade, y nos olvidamos que quizás ya hemos sido instruidos en algún momento con respecto a lo que es el temor de Dios. Y el temor de Dios en realidad es otra cosa. El temor de Dios es semejante a lo que quizás vivimos algunos en nuestra familia, los que hemos tenido papá, o los que hoy jóvenes que tienen papá y tienen hacia su padre natural, en una familia, ese respeto o esa reverencia a lo que el padre va a transmitirles de alguna forma. Bueno, eso es semejante a lo que es el temor de Dios. ¿Y en qué podríamos decir que se asemeja en esto? En que esa reverencia, en lo que dice la palabra, Dios es principio, ¿sí? Es principio de sabiduría, es lo principal, es lo primero, es el inicio de algo, es base y es cimiento de esa sabiduría. ¿Y a qué nos lleva eso? ¿A qué nos lleva esa sabiduría de la que habla, de ser principio? Nos lleva al conocimiento pleno de lo que es, lo que el Señor quiere de nosotros. Ahí es donde entra a terciar lo que es conocimiento de Dios y sabiduría que viene de parte de Dios. Ahora vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 1 y en el versículo 7, se asemeja a lo que dice en el capítulo 9. Y dice así: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y aquí volvemos a lo mismo de recién. La palabra habla de los que despreciamos la sabiduría en muchas ocasiones, de los que cerramos nuestra mente a no escuchar lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos de nuevo a lo mismo, que eso es puro conocimiento, nada de sabiduría que viene de parte del Señor. ¿Qué es lo que podemos decir de la sabiduría con respecto a esto? Sabemos que la sabiduría es un don que viene de parte del Espíritu Santo, ¿sí? Y esa sabiduría, ¿a qué nos lleva? A tomar buenas decisiones, a poder relacionarnos entre nosotros como hermanos y poder dar un consejo que muchas veces necesitamos uno de nosotros, y ese mismo consejo es el que nos sirve para poder llevárselo a otro, ¿sí? Nos lleva también a alcanzar metas. Esa sabiduría nos lleva a alcanzar metas que a veces nos proponemos. Por ejemplo, el otro día en la reunión de líderes aquí nos tocaba exponer a nosotros, a mí que me toca compartir el ministerio de la administración, nos tocaba exponer, y había escuchado de otros ministerios también, planteadas metas, ¿sí? Planteadas metas a corta, mediana y a larga distancia. Y dentro de esas metas tenemos que tener claro que interviene, ¿sí?, la sabiduría de Dios, porque por nuestro conocimiento
por nuestro propio conocimiento podemos saber mucho de arquitectura, de diseño, pero si el Señor no interviene en que nosotros le pidamos sabiduría a Él para poder llevar adelante esta iglesia, seguramente no lo vamos a poder hacer. Entonces es importante eso, tener en claro, ¿sí?, que la sabiduría es el principio, ¿sí? El temor de Dios, la reverencia a Dios es el principio de esa sabiduría. Ahora bien, dice el libro de Proverbios, en el capítulo 8, en el versículo 12 al 14, y aquí el rey Salomón entra en la piel. Ustedes saben que el rey Salomón, lo primero, al tomar la posta de su papá, del rey David, en llevar adelante el pueblo de Israel, un pueblo grande, y en el cual él sentía la inseguridad quizás de poder gobernar un pueblo tan numeroso, lo primero que le pidió al Señor es sabiduría y ciencia, ¿sí? Y el Señor, ¿qué le otorgó? Aparte de haberle otorgado sabiduría y ciencia, le añadió otras muchas cosas, como riquezas, por ejemplo, ¿sí? Pero él lo tomó como prioridad el pedir sabiduría para llevar adelante ese pueblo. Aquí en este capítulo de Proverbios, en el versículo 12 al 14, el rey Salomón se embiste como él mismo hablando de la sabiduría, y dice así: yo la sabiduría convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que teman al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Y es así como esta enseñanza nos lleva a no involucrarnos en las cosas del mundo, a dejar quizás las malas influencias que tenemos a veces en nuestras amistades, ¿sí?, que son las que en nuestro lugar de trabajo, a los jóvenes a veces en la escuela, a los palabreríos, a nosotros por ahí, a los hombres donde nos desarrollamos, donde nos movemos en nuestros trabajos, nos pasan ese tipo de situaciones y tenemos que convivir con eso. A veces hacemos oídos sordos, a veces nos cuesta, pero es difícil, es realmente difícil. Nos pide también que dejemos las malas palabras, los vicios, y así también hay una lista larga de cosas que no le agradan al Señor. Hermanos, el temor de Dios, como dice el lema de este mes, nos pide instrucción que nos traiga sabiduría, ¿sí? Esa instrucción que nos trae sabiduría, inicialmente este mes íbamos a tener como lema el libro de los libros. Y si nosotros hablamos del libro de los libros, estamos hablando del libro que nunca pasa de moda, del libro que siempre es actual y que es nuestra Biblia, ¿sí?, que siempre nos tiene que acompañar en lectura, porque es ahí donde vamos a encontrar la instrucción, es ahí donde vamos a encontrar nuestro manual de vida, de la forma en cómo Dios quiere que vivamos como hijos de Él. Y me quedo con una frase que otra vez la pudo compartir el pastor Oscar, y decía así: si no leemos, en este caso la Biblia, nos vamos a ver obligados a creer lo que nos digan la gente de la calle, ¿sí? Así que es importante que busquemos dirección en lo que es la palabra del Señor. Hermano, hagamos un hábito de poder leer la palabra, de poder recibir del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos hable a nuestro espíritu y nos dé discernimiento de lo bien o de lo malo que estamos haciendo en nuestras vidas. Dice la palabra en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, o sea, para instruirnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados
y nos enseña a hacer lo correcto. Hermanos, Dios usa la palabra para prepararnos, para capacitarnos, para mostrarle a su pueblo qué es lo que Él quiere de nosotros, cómo quiere usarnos a nosotros. No dejemos de recibir esa instrucción, no dejemos de congregarnos, no dejemos de venir a reunirnos para orar, para pedir por el prójimo, no dejemos de participar de los estudios que la Iglesia ha puesto, como el ABC, en los que recién están comenzando, pero nos perfeccionemos, adquiramos ese conocimiento que Dios quiere de nosotros para que podamos transmitirlo al que realmente necesita, a veces una palabra, a donde nos podamos mover, en un hospital, en una escuela, en algún lugar donde necesiten, nosotros podamos transmitir ese conocimiento que viene de Dios, pero sobre todas las cosas no envanecernos en eso y sí darlo como la sabiduría que Dios quiere poner en nosotros. Para terminar, quiero compartirles un versículo que está en el libro de Oseas, en el capítulo 14 y en el versículo 9, que dice: que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos también los pecadores tropiezan y caen. Hermanos, esto es lo que les quería compartir. Espero que la palabra cause el efecto que causó en mi vida. Que Dios los bendiga.